Queridos estudiantes, vamos a continuar con esta discusión entre nominalistas y realistas. Ahora voy a presentar una razón en contra del nominalismo que presenta Lorenzo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de la hora anterior. ¿No? Bien. A ver, entonces continuamos. Esto es Lorenzo Peña. Bien, la razón principal es que, bueno, nuevamente, no es una sola razón. Creo que me he de quedar solamente en la primera y para la próxima clase añadir la siguiente. Entonces, ¿ya? Queda enunciado que hay por lo menos dos razones. Veamos la primera. No hay una manera de reducir el lenguaje realista a uno nominalista. Es decir, no hay cómo aplicar el reduccionismo programático, ¿sí? Recuerden en qué consistía esta reducción, ¿sí? La idea es que si en una oración verdadera aparece una expresión que aparentemente se está refiriendo a una entidad que uno no acepta, entonces deberíamos mostrar cómo esa oración se puede convertir en otra que esté expresada únicamente en términos que sean aceptables. Es decir, desembarazarnos de cualquier indicio que nos pueda comprometer con los referentes de las expresiones que aparecen en las oraciones, ¿sí? Eso es el reduccionismo programático. Ahora, pensemos, a ver, por favor, pensemos en un tipo de ejemplo como en el que está en el texto. Lorenzo en muchos casos pone ejemplos de nombres que son muy raros. Partamos del siguiente, ¿sí? Puedo decir, María valora la ternura. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, si nosotros cambiáramos esta oración que está en voz activa, ¿sí? Si nosotros hacemos el análisis gramatical, tengo sujeto, ¿sí? Verbo transitivo, objeto directo, ¿sí? Valora en voz activa. Ahora, si convierto la oración a voz pasiva, entonces el objeto directo se me convierte en sujeto. La ternura, cambio el verbo a voz pasiva, es valorada. ¿Sí? Aumento el auxiliar ser y en vez de este modo indicativo pongo el participio pasado. El sujeto se me convierte en complemento circunstancial. Por María. Sujeto agente. ¿Ya? Bien, entonces ahora
tenemos una oración copulativa cuyo sujeto es la ternura. ¿Sí? La ternura es el sujeto de un predicado. Y ahora sí podemos nosotros aplicar la generalización existencial, ¿sí?, que les anticipé, nos va a salir en varios lugares, es una regla muy potente, y concluiríamos, por lo tanto, ¿qué cosa? Existe algo que es valorado por María, ¿sí? Bien, es decir, aquí estamos introduciendo por una parte el cuantificador existencial, que no estaba en la premisa, y en lugar de la ternura ponemos una variable, ¿sí? Y precisamente en eso consiste esta es generalización existencial. Existencial porque estoy añadiendo el cuantificador existencial, y la generalización es cambiar esta expresión que está supuestamente denotando a un universal, la cambio por una variable. Eso es generalización existencial. De esta premisa en la que el sujeto gramatical es un universal, y paso a... ¿sí?, paso a una cuantificación existencial. Hay algo, ¿sí? Este es algo indefinido, pero el verbo haber está en sentido existencial, ¿sí? Bien, existe por lo menos una entidad que es valorada por María. Si es que existe, entonces es una entidad, y eso va en contra de los nominalistas. ¿Ok? Bien. Ahora, oraciones de este tipo las hacemos a diario. ¿Qué puede responder el nominalista ante este argumento a favor de la existencia de un universal, como es el de la ternura? ¿Sí? Bien, aquí este algo es la ternura. ¿Sí? Bien. Ahora voy a presentar la respuesta que da el nominalista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Veamos. ¿Qué dice el nominalista? El nominalista puede responder dos cosas. A ver, o cuestiona la regla de inferencia, ¿sí? En verdad puede ser, o rechaza o restringe la generalización existencial. Rechaza o restringe y eso veremos ya la próxima clase, no me queda tiempo para continuar, da una paráfrasis de esta oración. ¿Cómo podríamos entender cuando alguien dice que María valora la ternura? ¿Sí? ¿Cómo podría aplicar el reduccionismo programático a esta oración? ¿Sí? Una paráfrasis, una traducción. ¿Sí? Bueno, solamente voy a explicar lo primero. Obviamente, si queremos rechazar esta conclusión existencial de que existen universales, lo más sencillo sería renunciemos a la generalización existencial. Esa es una primera opción. ¿Sí? A ver, pero ¿qué dice Lorenzo ante esto? ¿Sí?
Si es que abandonamos la generalización existencial, entonces esa es una pérdida grave, ¿sí? Porque nosotros normalmente cuando hacemos oraciones de este tipo, estamos suponiendo la existencia del sujeto. Les pongo un ejemplo. A ver, en filosofía política, si es que yo les preguntara a ustedes, ¿debe el Estado reducir la desigualdad? ¿Sí? Ahí aparece la palabra Estado. Y me estoy preguntando si tiene la obligación de reducir la desigualdad o la pobreza. ¿Sí? Hago una pregunta o puedo hacer una afirmación. El Estado debe reducir. Es una entidad que debe reducir la pobreza. Estoy haciendo una afirmación de este tipo. Pero seguramente un anarquista me puede cuestionar. ¿Sí? Antes de hacer esa pregunta, deberíamos cuestionarnos, ¿existe el Estado? ¿Sí o no? Esa pregunta previa está supuesta en la pregunta inicial. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Pero si es que no debe existir, ¿sí? Entonces, este ejemplo que acabo de poner muestra que cuando se hacen oraciones de este tipo y todas se pueden reducir a una oración copulativa, eso supone la existencia del sujeto. ¿Sí? Entonces, el abandonar esta regla iría contra el modo usual de hablar. ¿Sí? ¿Ya? Dejo para la siguiente clase la explicación de cómo el nominalista podría debilitar o matizar la aplicación general de esta regla de generalización existencial. ¿Sí? Entonces expliqué solamente la primera opción. Gracias.